es el diafragma pélvico. Entonces, toda esta estructura habla que es la región del períneo. Cuando hablas de esta región del períneo, ¿sí? Entonces, es una región superficial. ¿Y qué vamos a estudiar en esta región? Primero, los genitales externos masculinos y femeninos. El conducto anal. ¿Sí? Ahora, ese espacio que es el períneo es un espacio entonces que está inferior al diafragma pélvico, ¿sí? Que es esto, que es el diafragma pélvico. Entonces está bien, desde la parte anterior, desde el monte de Venus, en la mujer, el monte del pubis, tanto en hombre como en mujer, hasta el coxis. Entonces está entre las caras mediales de los muslos. Eso es el períneo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo genitales externos, el ano. ¿Estamos? Ahora, todas esas estructuras están delimitadas por un marco óseo que es osteoligamentario. O sea, estamos hablando del estrecho pélvico inferior, las estructuras que están por debajo del estrecho pélvico inferior. ¿Y cómo está delimitado? ¿Sí? Entonces, fíjese, estamos hablando de esta porción. Si aquí le pongo este ligamento, ¿sí? Entonces, todo ese marco óseo que tú estás viendo, ¿sí? La parte anterior, el límite anterior de ese marco óseo osteoligamentario lo va a formar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La sínfisis del pubis, el borde inferior de la sínfisis del pubis, o qué también puedo llamarle, el ángulo subpubiano. Este es el ángulo subpubiano. Las ramas isquiopubianas. ¿Qué se llama esto? Tuberosidad isquiática o ciática. ¿Qué ligamento? Ligamento sacrotuberoso. El ligamento sacrotuberoso. Entonces, y en la parte posterior, sacro y coxis. Entonces, ese marco óseo es el que va a delimitar el períneo. Entonces, si hablas de un límite anterior, ¿quién lo está formando? El borde inferior de la sínfisis del pubis. ¿Sí? O puedo también hablar que es el ángulo subpubiano. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? 70 grados. En el hombre. El hombre menos de 70 Menos de grados. 70 grados. ¿Y en la mujer? Más de Más de 80 grados. ¿Sí? Lo que hizo era más de 70, pero Su límite anterolateral. Límite anterolateral. ¿Qué estoy pintando? ¿Qué es esto? La rama isquiopubiana. Bruno, ¿quiénes forman la rama isquiopubiana? ¿Quiénes forman?
Es como decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? El pubis. Y eso, pues, el pubis y el isquio. ¿Qué parte del pubis? ¿Qué parte del pubis? La rama inferior del pubis más la rama del isquio. Ese es su límite anterolateral. Su límite lateral lo va a formar esta estructura. Límite lateral. Sobre lo que te está sentando, la tuberosidad isquiática o ciática. Eso es lo que duele cuando uno está sentado mucho tiempo. Sí. ¿Sí? Ahora, el límite posterolateral lo va a formar esto. ¿Qué estructura? Mateo. ¿Y el verde? Ligamento. Ligamento sacro. Ligamento sacro tuberoso. Sí. Y en la parte posterior estamos viendo a esta estructura y a esto. Entonces el límite posterior lo está formando el sacro y el coxis. Esos son los límites o el marco óseo que está rodeando a lo que es el perineo. ¿Sí? Porque te digo, es una porción ósea y ligamentaria, osteoligamentaria. ¿Sí? Ahora, fíjense esta estructura. Si está sentado sobre esto, ¿sí? Hay una parte anterior, ¿cierto? Y una parte posterior. ¿Estamos? Entonces, este perine vas a dividir por una línea transversa que va de la tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática. Vas a dividir en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿Estamos? Doc, ¿qué es lo que se divide el perine? El perine. El perine, entonces vas a dividir gracias a un plano transverso que está pasando de una tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática. Estás dividiendo en dos triángulos. Aquí estás viendo también. Ah, está. ¿Sí? Un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior va a ser denominado triángulo urogenital. ¿Por qué? Porque está pasando la uretra en el hombre y en la mujer, y en la mujer se aumenta la vagina. Y el triángulo posterior va a ser denominado el triángulo anal. ¿Por qué? Porque va a bajar el conducto anal. ¿Estamos? Ahora,
iremos por triángulos. Hemos hablado que el triángulo urogenital está situado en la parte anterior. ¿Sí? Ese triángulo urogenital permite el paso en el hombre de la uretra. En la mujer, uretra y vagina. Por eso les dices urogenital. Uro, ¿sí? De orina. Uro. ¿Sí? Ahora, se habla que este triángulo es un triángulo cerrado. ¿Sí? ¿Por qué dice cerrado? Si ustedes se acuerdan de esta estructura que tenía el diafragma pélvico, el hiato urogenital, por donde va a pasar la uretra y la vagina en la mujer y solo en el hombre la uretra, está cerrado por una estructura que es la membrana perineal. Por eso decimos que está cerrado. Está cerrado por la membrana perineal. Esta membrana perineal proviene de la fascia perineal profunda. Es parte de la fascia perineal profunda. Se está insertando en la parte anterior, en el ángulo subcubiano, y lateralmente se está insertando en las ramas isquiopubianas. ¿Sí? Hasta ahí llega. Sí, tiene forma triangular en sí. Esa membrana perineal es una estructura fibrosa que pertenece a la fascia perineal profunda. Ahora, entonces, esta membrana perineal superiormente cierra el hiato urogenital y solo permite el paso de la uretra en el hombre y en la mujer, uretra y vagina. Listo. Ahora, cuando hablamos del triángulo posterior, el triángulo anal o triángulo posterior del perine es un triángulo abierto. No hay una fascia que cierre ese triángulo. Ahí vamos a ver que están pasando por la parte media del triángulo anal, está pasando el conducto anal, que se va a abrir en el ano, pero va a estar también grasa. Entre el ano y el isquion hay un espacio. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Eso está lleno. Lateralmente vamos a encontrar entonces la grasa isquioanal.
grasa isquioanal, que están en unos espacios triangulares que hablas que son las fosas isquioanales. Entonces, ¿qué vamos a hablar en el triángulo urogenital? ¿Sí? En este triángulo urogenital vamos a hablar de unos espacios que vamos a describirlos ahora. Y en el triángulo posterior vamos a hablar del conducto anal y estas fosas isquioanales. Ahora, además de eso, vamos a ver que esa línea trazada de una tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática, agarramos el punto medio de esa línea, agarramos este punto medio y hablamos que es el punto central del perineo. Ese punto central del perineo es donde se va a encontrar el cuerpo perineal. ¿Sí? ¿Estamos? Antes de que vaya eso, ¿van a sacarle foto? Oh, lo borro. Del punto central, te he dicho, tanto en hombre como en mujer, el punto medio de esa línea trazada de las dos tuberosidades isquiáticas es el punto central del perineo. En ese punto central del perineo se va a encontrar el cuerpo perineal. ¿Sí? Ese cuerpo perineal se habla que está entonces entre el triángulo anterior y el triángulo posterior. Está separando. Pero es un entrecruzamiento de bandas fibrosas, músculos. Es un entrecruzamiento. ¿Sí? Que lógicamente va a estar cubierto por piel, tejido subcutáneo, y después de sí viene la masa muscular. Ahora, ese cuerpo perineal está situado en la mujer, está situado posterior al vestíbulo de la vagina. Y en el hombre se encuentra posterior al bulbo del pene. ¿Estamos? El vestíbulo de la mujer es este. Es lo que está posterior a los labios menores. Entonces, todo esto estamos hablando que es el cuerpo perineal. En el hombre es todo esto que estamos encontrando. Ese es el cuerpo perineal. ¿Sí? Ahora, ese cuerpo perineal, hemos hablado que es que hay bandas fibrosas, fibras de colágeno, músculo esquelético, músculo liso, que está posterior al vestíbulo de la vagina, posterior al bulbo del pene y anterior
se encuentra anterior al conducto anal y al ano. ¿Cierto? Está anterior. Ahora, hemos hablado que es un entrecruzamiento de fibras musculares lisas y esqueléticas que contienen fibras de colágeno, que hay bandas fibrosas en esta zona. Los músculos son parte del cuerpo perineal. Primero, ¿sí?, el músculo bulbo esponjoso. En la mujer, aquí está el músculo bulbo esponjoso. En el hombre, este músculo es el bulbo esponjoso que se va a entrecruzar en el cuerpo perineal. ¿Sí? Otro músculo, el músculo esfínter externo del ano, que está rodeando en todo caso en la parte externa. ¿Sí? Tanto en hombre como en mujer se sujeta en la parte anterior. ¿Sí? Va a ser parte. Ahora, los músculos que estamos viendo acá, tanto en mujer como en hombre, que son los músculos transversos del perine, que son dos, superficial y profundo. ¿Sí? Ahora, fibras musculares lisas que están viniendo del recto. ¿Sí? Entonces, músculo liso del recto. Si hablas del recto, lógicamente va a ser también del músculo esfínter interno del ano. Si son del recto, también tienen que venir del esfínter interno del ano. Ahora, también provienen músculos que van a provenir del músculo esfínter externo de la uretra. ¿Sí? De la uretra. Todo eso forma el cuerpo perineal. Es un entrecruzamiento de esas fibras musculares en la parte media del perineo. ¿Sí? Por eso dices que es un entrecruzamiento. Ahora, este cuerpo perineal hacia la parte anteriormente se está fusionando, se fusiona, se une si quieres, al borde posterior de la membrana perineal. Se está fusionando con esta parte fibrosa que va a haber en el triángulo anterior, que es la membrana perineal. Y hacia la parte superior ¿Verdad?
hacia la parte superior, superiormente, ese cuerpo perineal en la mujer se va a continuar con un tabique. En la mujer se va a continuar con el tabique recto vaginal. En el hombre se ha de continuar con el tabique recto prostático. ¿Sí? Por eso dices estructuras fibrosas que se están entrecruzando. Eso es el cuerpo perineal. ¿Hasta ahí estamos claros? Todo eso es formación. Eso es una formación. El cuerpo perineal es un entrecruzamiento, te he dicho, de bandas fibrosas, fibras de colágeno, músculos. Y hemos descrito los músculos. Ahora, ¿con qué se está fusionando en la parte anterior? La membrana perineal. ¿Con qué se está fusionando superiormente? Con el tabique recto vaginal en la mujer y el tabique recto prostático en el hombre. ¿Estamos? Por eso dices que es un entrecruzamiento. Entonces las fibras de los tabiques Van a bajar y se han de fusionar con todo eso. Entonces son parte también del cuerpo. Son parte de él. Por eso es entrecruzamiento de bandas fibrosas. Ahora, las capas que va a tener el perineo. Piel, ya sabemos cuántas capas tiene. La fascia perineal superficial, acuérdense que es el tejido subcutáneo. ¿Sí? Ahí, cuando hablas del tejido subcutáneo, igual que ha pasado en la pared anterolateral del abdomen, se ha de dividir en dos capas. ¿Sí? La capa adiposa y la capa membranosa. ¿Sí? Esa capa adiposa va a ser la capa superficial del tejido subcutáneo. ¿Sí? Tanto en hombre como en mujer va a ir a ser parte de las genitales, pero hay que saber dónde. Además, esta capa adiposa está descendiendo al triángulo anterior, que es el triángulo urogenital. Después va a ir a recubrir Genital. y va a ser parte del triángulo anal. En el triángulo anal va a formar parte de lo que se va a denominar la grasa isquioanal, que es parte de las fosas isquioanales. Ahora, aquí lo que hay que recordar es, uno, ha bajado al triángulo anterior, es parte del triángulo anterior urogenital, es parte del triángulo anal, va a ser parte de esa grasa que está en las fosas isquioanales. Ahora, esta capa adiposa en el triángulo urogenital en la mujer
y en el hombre va a formar parte. Ahora, en la mujer, ¿a dónde va a ir a formar parte? En la mujer está siendo parte del monte del pubis y los labios mayores. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces va a ir a los labios mayores. Fíjense. Labios mayores. Va a ir al monte de Venus o monte del pubis. Por eso es que tiene un poco más prominente el pubis, la mujer, ¿sí? Que el hombre. Ahora, ¿qué pasa en el hombre? En el hombre, esa capa adiposa va a ir, ¿cierto? Ya vamos al monte de Apolo o monte del pubis, sigue siendo lo mismo, pero es muy delgado. Se va a ir a nivel de los genitales, en el escroto y en el pene. ¿Hay tejido subcutáneo? No lo hay. Y si hay, es muy escaso. Entonces, en el hombre va a ser parte de la fascia dartos. ¿Sí? El dartos peniano y el dartos escrotal. ¿Cierto? Eso es la fascia. Ahora, lateralmente, tanto en hombre como en mujer, en la parte lateral de estos dos, lateralmente, esa capa adiposa se va a continuar con la fascia lata del muslo ¿Hombre y mujer? en hombre y mujer. ¿Hacia qué? ¿Lata? Fascia lata, ¿Lata? ¿sí? Lata. ¿En el muslo? En el muslo, Lata. ¿sí? Es decir, lateralmente, esa grasa va a ir aquí, al muslo. La fascia lata. Tu Se fascia llama lata. lata. L-A-T-A. Sigue siendo adiposo, ¿no? Ahora, superiormente, esta capa adiposa hacia la parte superior, tanto en hombre como en mujer, se ha de continuar con la fascia de Camper. ¿Sí? En hombre y en mujer. ¿Sí? Listo. Eso pasa. ¿Sí? Ahora, vamos a la capa membranosa. Esta capa membranosa solo va a ser parte del triángulo urogenital. ¿Sí? ¿Por qué va a ser solo parte del triángulo urogenital? Porque posteriormente se fusiona con el borde posterior de la membrana perineal. Eso es lateralmente, ¿no? No, pues Posteriormente. posteriormente. Entonces, nunca va a llegar al triángulo anal. Solo se queda en la parte anterior. Solo en la parte anterior. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora,
Esa capa membranosa también habíamos hablado que se denomina la fascia de Coyes. Oye, membrana. La membranosa. La fascia de Coyes. De colla. ¿Qué? Ahora, esa capa membranosa lateralmente va a ir igual y se va a fusionar con la fascia lata, tanto en hombre como en mujer. ¿Sí? Ahora, en la mujer, esta capa membranosa en la mujer va a formar parte de los labios mayores. ¿Sí? Va a ir también al monte de Venus. En el hombre, va a ir a formar parte de la fascia dacus, escrotal y peneal. ¿Sí? Sigue siendo parte. Ahora, hacia la parte superior y lateral, esta capa membranosa se continúa con la fascia de Scarpa. ¿Listo? ¿Sí? Pero hay que aclarar, nunca baja al triángulo anal. Esa capa membranosa solo está en la parte anterior. ¿Sí? Ahora, profundo a esto está la fascia perineal profunda. Sería la tercera capa, ¿no? No, esa era la fascia perineal superficial, que se divide en dos. Ah, La fascia perineal profunda ya es un tejido fibroso, eso es tejido adiposo, o tejido graso. ¿Estamos? Cuando hablas de la fascia perineal profunda ya es algo más fibroso. Ahora, va a recubrir a los músculos que hay a nivel del perineo. Ahora, ¿a qué músculos se envuelve o reviste? A los músculos bulbo esponjosos, a los músculos isquiocavernosos. ¿Cuáles son esos? Los isquiocavernosos son estos. Los bulboesponjosos son estos en el hombre. En la mujer, estos son los isquiocavernosos. Y hay unos bulboesponjosos que están en esta zona, envolviendo a los bulbos del vestíbulo. ¿Sí? A los músculos transversos del perineo, superficial y profundo. ¿Sí? Va también a recubrir al diafragma pélvico, en la cara inferior del diafragma pélvico. Va a formar
la membrana perineal. ¿Sí? Entonces está recubriendo los músculos. Ahora, algo bien importante de esta fascia perineal profunda es que hacia la parte anterior, ¿sí?, va a formar en la mujer y en el hombre unos ligamentos, el ligamento suspensorio del pene, porque lo va a sujetar al pene hacia la sínfisis del pubis. Y en la mujer va a ser el ligamento suspensorio del clítoris. ¿Estamos? Ahora, superiormente esta fascia profunda se va a continuar con la fascia profunda de los músculos oblicuos y rectos que tiene el abdomen. ¿Sí? De la vaina de los rectos hacia la parte superior. ¿Estamos? Ahora, ¿hasta ahí se ha entendido? ¿Estamos? ¿Estamos? Es el único. El triángulo posterior lo vamos a hacer después. ¿Sí? No me está queriendo acompañar las imágenes del triángulo urogenital. ¿Sí? Vamos a hablar de espacio solo en el triángulo urogenital. Se va a hablar de dos espacios, pero que están divididos por la membrana perineal. Entonces, la membrana perineal, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, va a haber la membrana perineal. Esa membrana perineal va a dividir en sí dos espacios, pero solo en el triángulo anterior. Entonces voy a hablar del espacio o fondo de saco perineal profundo, lo que está superior a la membrana perineal, tanto en hombre como en mujer. Espacio perineal profundo. Y lo que está por debajo de la membrana perineal se va a denominar el espacio perineal superficial, tanto en mujer como en hombre. Espacio perineal superficial. ¿Estamos? ¿Se ha arreglado la imagen? Arreglado. En hombre y en mujer es aquel espacio que hemos dicho que está inferior a la membrana perineal, pero superior a la fascia de Colles. O habíamos dicho, aquí le pondremos la fascia perineal superficial, capa
membranosa. También lo Entonces, podemos llamar capa membranosa. por eso, capa membranosa de la fascia perineal superficial. ¿Estamos? Entonces, si hablo del espacio perineal superficial, está delimitada superiormente membrana perineal, inferiormente la fascia de Colles o fascia perineal superficial, capa membrana. Sentate. Sentate atrás. Cara, Todo está ahí. está todo. Estás distrayendo a todos. Va Ahora, a ser modelo. cuando hablas entonces de este espacio, en la mujer y en el hombre va a contener estructuras que se están insertando en la membrana perineal. ¿Sí? En el hombre, ¿sí? Si hablamos que esta es la membrana perineal, se está insertando primero la raíz del pene, Pero estamos hablando de cuál, del saco. espacio perineal superficial. Oye, igual ya, Ya digo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene de risa? Le pondremos esto de azul. Está grabado. Va a ser YouTube. Ya, si vas a hacer bulla, Shirak, te vas a salir. Entonces, que sería su límite superior, es donde se van a insertar estructuras que van a pertenecer al espacio perineal superficial. En el hombre, voy a hablar de la raíz del pene. Cuando hablo de la raíz del pene, estoy hablando de que esa raíz del pene tiene primero el bulbo del pene. Cuando hablas del bulbo del pene, es una dilatación que tiene el cuerpo esponjoso. ¿Sí? En el extremo proximal, el cuerpo esponjoso se dilata y forma el bulbo del pene, que va a ser parte de la raíz del pene. ¿Estamos? Ahora, cuando hablas también de la raíz, estás hablando de los pilares del pene. Los pilares del pene. Cuando hablas de los pilares del pene, hay que recordar que son unas porciones que se están insertando en la membrana perineal y en las ramas isquiopubianas. Se habla que son el extremo proximal de los cuerpos cavernosos. Entonces, esos dos, bulbo del pene y pilares del pene, son parte de la raíz del pene, pero son inserciones que tienen los cuerpos eréctiles en la membrana perineal y en la membrana y ramas isquiopubianas. Además de eso, van a estar rodeadas por músculo, que van a estar en el espacio perineal superficial.
el músculo bulbo esponjoso, el músculo isquios, el isquio cavernoso. Entonces ahí hablamos que parte del espacio perineal también son los músculos bulbo esponjoso y el músculo isquio cavernoso. ¿Estamos? Voy a ver si la imagen está acompañando. El bulbo del pene. ¿Qué es el bulbo del pene? Es el extremo proximal del cuerpo esponjoso. ¿Cierto? ¿Qué son los pilares del pene? Son el extremo proximal de los cuerpos cavernosos que se están insertando en el espacio perineal superficial. ¿Estamos? Son parte del espacio perineal superficial. Ahora, además de eso, está bajando una estructura que llega al cuerpo esponjoso, aquí. Esto sería la uretra intermedia o membranosa. Ay, perdón. La uretra intermedia está atravesando la membrana perineal. ¿Qué uretra va a ser parte del espacio perineal superficial? La uretra esponjosa. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, habíamos visto unos músculos que están yendo en forma transversal en el espacio perineal superficial. Ahí estarías hablando que es el músculo transverso superficial del perineo. ¿Sí? Superficial. Ahora, además de eso, vamos a ver también vasos sanguíneos. La arteria y el nervio pudendo, la arteria pudende interna, el nervio pudendo, van a dar ramos perineales. Entonces, aquí hablamos del paquete vasculo nervioso pudendo, pero que está dando ramas perineales, ¿sí? Ramas perineales superficiales y ramas perineales profundas. ¿Estamos? Entonces, eso es el contenido en el hombre. La imagen. El sexo masculino, ¿qué estructuras son parte del espacio perineal superficial? Raíz del pene, el bulbo y los pilares del pene. ¿Qué músculos? El bulbo esponjoso y los músculos isquiocavernosos que están envolviendo a los pilares. La uretra esponjosa, porque es una continuación de la uretra membranosa, pero está en él, ¿sí? Ahora, el músculo transverso superficial del perineo, ¿sí? Los vasos pudendos, pero sus ramas perineales, superficiales y profundas. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Vasos y nervios. Eso sería en el varón. ¿Qué? Eso sería en el varón. En el varón. En la mujer vamos al primero. En la mujer hablo de la raíz
del clítoris. Si hablo de la raíz del clítoris, en las ramas isquiopubianas y en la membrana perineal, aquí están las ramas isquiopubianas, se están insertando dos estructuras que hablas que son los pilares del clítoris. ¿Sí? Esos pilares del clítoris son el extremo proximal de los cuerpos cavernosos. ¿Sí? Además de eso, va a haber unas estructuras que están en la parte profunda de los labios menores, que hablas que son los bulbos del vestíbulo. Entonces, ya no puedo decir raíz, la única raíz son los pilares del clítoris. ¿Sí? Ahí hablo los bulbos del vestíbulo, ¿sí? Que están en la parte profunda, ¿sí? De los labios menores. Esos son órganos eréctiles. Ahora, esas estructuras van a estar recubiertos de músculo. Los isquiocavernosos. Y aquí te decía que están en los labios menores. Cubriendo a estos hay unos músculos que van a ser el músculo, hemos dicho, isquiocavernosos, los músculos bulboesponjosos. ¿Sí? Ahora, además de eso, va a haber los músculos, el músculo transverso superficial del perineo. Y en la parte, aquí vamos a encontrar una glándula que va a ser las glándulas vesticulares mayores, que en sí serían las glándulas de Bartolini. ¿Sí? También existen, pero pequeñas, son las glándulas vesticulares menores. Ahora, también van a estar el paquete vasculo nervioso pudendo con sus ramas perineales. ¿Sí? ¿Los pilares dónde dijo que se insertaban? En la rama isquiopubiana. ¿Son en las ramas? Y parte de la membrana perineal, pero más que todo en la rama isquiopubiana. Ahorita te voy a mostrar. Ahora ya mejorado. El último que escribió, ¿no? Que es el arriba de fase de coles, ese verdecito. Eso no lo ubico. Encima de la fase de coles. Superior a la fase de coles. Aquí está.
isquiocavernosos, bulbo esponjoso. Aquí en el hombre, aquí está el bulbo esponjoso, aquí están los isquiocavernosos. En la mujer solo veo a los pilares del clítoris, que serían los cuerpos cavernosos envueltos por músculo isquiocavernoso. ¿Estamos? Ahora, hemos hablado del músculo transverso superficial del perineo. Hemos hablado de unas glándulas que están aquí adentro, las glándulas vesiculares mayores y el paquete vasculonervioso pudente, que son ramas perineales superficiales y profundas. ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos al espacio perineal profundo. Aquí está la membrana perineal, por si acaso. Ahí está la membrana perineal. Ahora, voy a hablar de límites del espacio perineal profundo, tanto en hombre como en mujer. Cuando hablas de los límites, ¿sí? Su límite lateral, aquí, el límite lateral lo va a formar el músculo obturador interno más la fascia obturatriz. Listo. ¿No? Ahora, del espacio perineal profundo. ¿Sí? Porque estamos hablando de esta porción aquí arriba. ¿Sí? Si hablas de hueso, el hueso coxal, la cara interna, pero del agujero obturador. ¿Estamos? Ahora, si hablas del límite medial, estás hablando de este músculo, que sería el diafragma pélvico. ¿Pero qué músculo? Está en la parte anterior. El elevador del ano. El músculo elevador del ano, cubierto, ¿cierto?, por una aponeurosis, griego, por una fascia, la fascia del diafragma pélvico inferior. ¿Listo? ¿Sí? Y en la parte inferior, aquí que estás viendo, la membrana perineal. Esos son límites del espacio perineal profundo. Ahora, vamos al contenido. El contenido que va a tener este espacio perineal profundo, ¿sí? Primero, estás viendo grasa. La grasa, que sería el tejido subcutáneo, ¿de dónde está viniendo? De aquí atrás, de la fosa isquioanal. Entonces, esa grasa es la capa adiposa. ¿Sí? Tanto en hombre como en mujer. Capa adiposa. ¿Sí? Porque se va a llegar a esa zona. Ahora, si hablo del hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que está bajando de la vejiga, continuación de la uretra prostática. La uretra
intermedia o membranosa. ¿Qué le está rodeando a esa uretra membranosa? El músculo esfínter externo de la uretra. Dentro de ese músculo hay una glándula. La glándula bulbo-uretra. ¿Sí? O glándula de Cooper, que habíamos hablado. Ahora, va a haber el paquete vasculo nervioso, que son las ramas terminales de la arteria pudente interna y del nervio pudente. Entonces, paquete vasculo nervioso dorsal del pene, que ha llegado ahí. Ahora, en la mujer, ¿qué estructuras van a estar parte del espacio perineal profundo? Primero, la uretra. La porción proximal de la porción perineal, porque está atravesando. ¿Sí? Pero también hay otra estructura, la vagina. ¿Sí? La vagina está pasando. ¿Qué porción? La porción perineal. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué músculo hay tanto en hombre como en mujer? Si aquí está el transverso superficial, aquí está el músculo transverso profundo. Entonces aquí también hay el músculo transverso profundo. ¿Sí? Ahora, si allá hay paquete vasculo nervioso dorsal del pene, aquí será el paquete vasculo nervioso dorsal del clítoris. ¿Listo? Eso es el espacio perineal profundo en la mujer. ¿Estamos? Eso es lo más confuso. ¿Estamos? El perine, que es el triángulo genital, va a tener dos espacios. ¿Quién está dividiendo esos dos espacios? La membrana perineal. Esa estructura fibrosa que está aquí. ¿Parte de dónde? De la fascia perineal profunda, que es un tejido fibroso. Ahora, lo que esté inferior a esa membrana perineal habla del espacio perineal superficial. Lo que está superior habla del espacio perineal profundo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el límite de este espacio perineal superficial? Superiormente, membrana perineal. Inferiormente, la capa membranosa de la fascia perineal superficial o fascia de Coles.
¿Estamos? Entonces, inferiormente, ¿qué hay? Piel, la fascia perineal superficial, pero capa adiposa, y la capa membranosa. ¿Estamos? En la parte inferior. Lateralmente, como dice, las ramas isquiopubianas. Listo. Contenido. En el hombre, la raíz del pene. ¿Quiénes forman la raíz? El bulbo del pene, que sería el extremo proximal del cuerpo esponjoso. Los pilares del pene, que serían los extremos proximales de los cuerpos cavernosos. ¿Qué más? Músculos. El músculo isquiocavernoso y el músculo bulbo esponjoso. Además de ese músculo, hablamos del músculo transverso del perineo, este músculo que está viniendo aquí. ¿Sí? Ahora, vasos. Los vasos que están pasando por aquí, no hay que olvidarnos que son los vasos pudendos, pero sus ramas perineales. Entonces, un paquete vasculonervioso pudendo. ¿Sí? Arteria pudenda interna, vena pudenda interna, nervio pudendo, pero sus ramas perineales. Ahora, eso en el hombre. En la mujer, ¿qué estás viendo? Primero, el espacio perineal superficial encuentras, hemos dicho, en el espacio perineal superficial, primero, la raíz del clítoris. Aquí está el clítoris. Estás viendo estas estructuras que son los pilares del clítoris. Aquí, que sería el extremo proximal de los cuerpos cavernosos. Entonces, la unión de los dos cuerpos cavernosos van a dar origen al clítoris. Por eso dice raíz del clítoris. Ahora, estas estructuras que estás viendo son los bulbos del vestíbulo, que están en la parte profunda de los labios menores. Bulbos del vestíbulo. Aquí abajo, o esto, es las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino. Y un paquete vasculonervioso que vas a encontrar aquí, que es el pudendo. Arteria y vena pudenda interna y nervio pudendo, pero ramas perineales, superficiales y profundas. Ahora, si yo quiero hablar espacio perineal profundo, que está superior a la membrana perineal, ¿sí? Límites. Aquí arriba, en la parte lateral, está el músculo obturador más su fascia obturatriz. ¿Pero qué parte del músculo obturador? La porción perineal, cubierta por fascia obturatriz. El diafragma pélvico, pero la fascia que está recubriendo la cara inferior del diafragma pélvico. ¿Qué músculo? El elevador del alma. ¿Estamos? Ahora, contenido. Aquí arriba hay grasa. ¿Pero de dónde está proviniendo? De la fosa isquioanal. Entonces, la grasa del triángulo posterior. Entonces, hablas de la capa adiposa. ¿Qué más? La uretra intermedia o membranosa. Rodeando a la uretra membranosa está el músculo esfínter externo de la uretra. Ahí también se encuentra una glándula, las glándulas bulbouretrales. ¿Sí? ¿Y qué paquete vasculonervioso? Las ramas terminales del nervio pudendo y de la arteria pudenda interna. Entonces, el paquete vasculonervioso dorsal del pene en el hombre. ¿Sí? En la mujer, ¿qué vas a encontrar? Aquí en este espacio, aquí está, en este espacio. ¿Sí? Membrana perineal, músculo obturador, diafragma pélvico. ¿Qué hay? La uretra. La uretra está envuelto de un músculo, el músculo esfínter externo de la uretra.
¿Qué más? Ah, la vagina. La vagina. ¿Cierto? Ahora, además de eso va a haber otro músculo, el músculo transverso profundo del perineo. Y nada más. El paquete vascular nervioso dorsal del pie. Vamos al triángulo anal. Que por el triángulo anal es un triángulo abierto, no es cerrado, entonces no esperemos buscar espacios en el triángulo posterior. ¿Sí? ¿Qué estructuras se están pasando? El conducto anal y el ano, ¿cierto? La parte negra. Ahora, cuando hablas del conducto anal, el conducto anal que va a acabar en el ano, hacia la parte anterior, se está fijando, no te olvides, del cuerpo perineal. Hacia la parte posterior está sujeto por qué estructura? Al coxis y al sacro. Por el ligamento anococcígeo. ¿Sí? El ligamento anococcígeo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, lateralmente hay estas estructuras. ¿Qué hablas? Que son las fosas isquioanales que le están rodeando. ¿Estamos? Entonces, primero hablaremos de las fosas isquioanales. ¿Sí? Entonces, en el triángulo posterior o triángulo anal, vamos a hablar del conducto anal, vamos a hablar de las fosas isquioanales. ¿Estamos? Ahora, si solo quiero hablar de la fosa isquioanal, ¿cuál es primero el contenido que tiene la fosa isquioanal? ¿Sí? Que si bien es parte del triángulo, esta grasa, que es la grasa isquioanal, ¿por qué dices isquioanal? Porque va a estar entre el isquio y el ano. ¿Sí? ¿De dónde proviene? ¿Es la capa membranosa o la capa adiposa de la fascia perineal superficial? La capa adiposa. ¿Sí? Ahora, hay grasa isquioanal en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Cómo se comunican esas dos fosas? ¿Sí? En la parte anterior no hay forma. Va a ser en la parte posterior. Entonces, en la parte posterior, aquí atrás, entonces hay la fosa isquioanal derecha, fosa isquioanal izquierda. Estas dos fosas se están comunicando hacia la parte posterior por una estructura. Fíjense esto. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? El ligamento anococcígeo.
¿Quién lo forma? El pubococcigio y el iliococcigio. Eso formaba el ligamento anococcigio. Entonces, lo que está superior a ese ligamento, ¿sí?, en la parte posterior, va a ser el espacio postnatal profundo. Entonces, el espacio postnatal profundo, que está superior al ligamento anococcigio, es el que va a comunicar ambas fosas isquioanales. ¿Estamos? Listo. Sé que están cansaditos, sé que están cansaditos. Solamente vamos a delimitar la fosa isquioanal. ¿Y ahí quedamos en buena J? Sí. Ya. Entonces, cuando hablamos de la fosa isquioanal, es una estructura que está lateral al ano, entre el isquion y el ano. Entonces va a tener límites. Su límite superomedial lo va a formar toda esa estructura. Límite superomedial. Entonces, cuando hablo del límite superomedial, ¿quiénes lo están formando? Diafragma pélvico. ¿Qué porciones? Del diafragma pélvico, el músculo elevador del ano, ¿cierto? El tubo rectal, pubococcigio, iliococcigio, los tres, ¿sí? Ahora, está viendo superior y medial. Esto que está medialmente, ¿qué músculo? Medialmente está el músculo esfínter externo. ¿Por qué dices externo? Porque está por fuera. El interno está por dentro. ¿Sí? Eso es el límite superior y medial. Ahora, límite lateral. Aquí está el límite lateral, ¿verdad? Todo esto es, ¿no? Si quieres hablar de porción ósea, límite lateral. ¿Qué estás hablando? Que es la cara interna del hueso coxal, ¿cierto? Cara interna del hueso coxal. Principalmente, ¿qué hueso? El isquio. ¿Sí? Entonces hablas del isquio, con su cuerpo y su rama. ¿Qué músculo? Obturador interno. El músculo obturador interno. ¿Qué fascia? Obturatriz. La fascia obturatriz. Pero no te olvides, el obturador interno es la porción perineal, no la porción pélvica. Ojo, fascia obturatriz. Ahora, esta fascia obturatriz sufre un desdoblamiento que va a forma el conducto
pudendo. ¿Sí? ¿Y qué pasa por dentro de ese conducto pudendo? El nervio pudendo. Arteria pudenda interna. Vena pudenda interna. ¿Podemos ponerle directamente por qué tenemos un nervio pudendo? Y el nervio del músculo obturador interno. Puedes poner, Sí, está. pero en el examen te pueden decir cuál de las siguientes estructuras se encuentra en la pared lateral de la fosa isquional. Músculo obturador interno, porción pélvica. ¿Sí? Nervio pudendo. O te pueden decir el nervio dorsal del pene. Te están engañando. El dorsal del pene, ¿cuál es? No puedes decir el dorsal del pene. Por eso es una forma de engañarte. Ahora, Límite anterior. el límite inferior, ¿qué va a ser? Si hablas del límite inferior, ¿qué es? Piel, tejido subcutáneo. ¿Pero qué? La capa adiposa. Porque no viene la capa membranosa. Ahora, contenido. Si hablas del contenido, estás hablando de la grasa isquioanal. ¿Sí? Estás hablando de bandas fibrosas que salen de la pared lateral para sujetar al conducto anal. Y a través de esas bandas fibrosas pasan los vasos y nervios rectales inferiores. Arteria, vena, rectal inferior. Y también van a llegar algunos nervios que provienen del plexo coccígeo, el nervio anococcígeo. ¿Sí? Ahora, hay algo más que me he olvidado. Hablas de un borde superior. Este es el borde superior. ¿Qué vas a decir? Si es el vértice. El arco tendinoso de la fascia obturatriz, donde se está insertando el elevador del ano. ¿Sí? Ahora, va a tener dos extremos. Un extremo anterior que se está metiendo al espacio perineal profundo. ¿Sí? ¿Estamos? Que va a estar por debajo del elevador del ano. Un extremo posterior aquí atrás, mira, se está entrando. ¿Entre qué músculos? ¿Qué músculo hay en la parte posterior del diafragma pélvico? El coccígeo, isquiococcígeo, y este que estás viendo, el glúteo mayor. Son sus dos extremos. Ahora, ¿por qué es importante que sepas esto? Alguna vez puede haber problemas a nivel del ano, ¿sí? Y se pueden formar abscesos perianales rodeando al ano.
¿Por qué se forman eso? Porque a veces una de estas bolsitas que vamos a hablar después puede comunicarse con el exterior y hacer un absceso. Si ese absceso drena, ¿sí? Antes de eso, antes de que se forme eso, se forma una infección acá, no hay todavía ninguna fístula. Se puede fistulizar esa, o sea, crear una comunicación entre la parte cutánea y el ano. Fístula anocutánea, ¿sí? O enterocutánea también se dice. En algunas personas que antes de que se forme ese conducto, revienta y ya, listo. Pasó, se dio, el olor es muy rico de esa secreción, ¿sí? Porque viene de la parte interna. ¿Sí? Pero si ese paciente no tiene las defensas adecuadas, eso es un diabético. Puede fistulizarse a este lado, pero también puede ir hacia la parte anterior, tanto en mujer como en hombre, creando fístulas. Y a eso llamas la enfermedad de Fournier. Fournier. Que si ha hecho un absceso, eso puede progresar fácilmente hasta genitales. Y el paciente se va. Muy pocos salen de esta enfermedad de Fournier. Muy pocos. Doc, no hablar de posterior y anterior. ¿Qué? De posterior y anterior. Pero por eso he dicho el extremo anterior que va hacia la fosa o el fondo de saco perineal profundo. El extremo posterior está a nivel, ¿sí? Entre el coccígeo, el músculo coccígeo y el elevador del glúteo mayor. Y el extremo anterior sería en este caso La fosa isquional del espacio perineal profundo. ¿Sí? Por eso puede venir una infección desde ahí hasta la parte anterior. ¿Estamos? Listo. Con eso estamos aquí.